Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Aquí estoy con Giancarlo Di Martino Tancredo. Tarquinio. Tarquinio. ¿Tar o tan? Como los reyes de Roma. Como los reyes de Roma. Wow. Tarquinio el bueno, Tarquinio el malo. ¿Y usted es el bueno o el malo? Bueno, no arranquemos todavía. Bueno, Giancarlo Di Martino es alcalde de la ciudad de Maracaibo. Está de visita por la ciudad, cumple funciones como cónsul general en Milán, en la ciudad de Milán, en Italia, la bella Italia. Bueno, le he pedido a Giancarlo me regale unos minutos para conversar en nuestro programa. Ha tenido la amabilidad de aceptar esta conversación que yo se la agradezco. Tenía un par de años porque lo entrevisté por allí en esa contienda interna que se abrió y en donde el nombre de Giancarlo Di Martino apareció con muchísima fuerza. Bueno, bienvenido al programa A Ocho Columnas. Gracias por estos minutos con nosotros, Giancarlo. Gracias, qué gusto, Rafael. Me da saludarte. De verdad que el gusto es mío porque estoy frente a una persona muy especial, un profesional que tiene un background extraordinario. Creo que es uno de los comunicadores de la vieja guardia de casi de los años 1970 y pico, ¿no? Claro. Y también ahora en YouTube, que tiene más o menos... adaptándonos ya 8 años fuerte en YouTube. A los cambios, a las nuevas tendencias. Y bueno, aquí estamos y para mí es un honor, un placer, porque tenemos una amistad y una larga data de encuentros en diferentes etapas y en diferentes situaciones. Así es. Giancarlo Di Martino. Mira, en este primer negro del programa no entremos todavía en alguna materia estrictamente política que quiero conversar. Más bien quiero abusar de tu buena memoria y recordemos algunos episodios. Es decir, esta pequeña sesión pudiera ser una especie de TBT, como dicen los jóvenes. Así es, señorita. Ok, un breve TBT informativo. Giancarlo Di Martino llega a la alcaldía de Maracaibo luego de pasar por algunas posiciones muy importantes. Una de ellas la vamos a comentar en el desarrollo del programa. Pero sorprendió en aquel momento que Manuel Rosales Guerrero seleccionara a Giancarlo Di Martino como su llave a la alcaldía de Maracaibo. Militabas tú en el partido Un Nuevo Tiempo, si la memoria no me falla, por esos años. Pero, ¿cómo llegaste a ese acuerdo con Manuel Rosales? ¿Y qué pasó? ¿En qué momento de la línea del tiempo ocurrió tu ruptura con Manuel Rosales Guerrero? Sí, año 2000. Rosales rompe con Acción Democrática. Evidentemente que él se dio cuenta que Acción Democrática estaba enclavado en una serie de dirigentes quizás ya de edad, quizás un poco desgastado, y él quería darle frescura a un nuevo partido, un nuevo tiempo, ¿no? Yo venía de ser director de la cárcel, venía a ser director de la Unidex Zulia Falcón Trujillo, venía de la CONACUI, venía de ser secretario de gobierno, secretario privado de Arias Cárdenas, prefecto de Maracaibo. Wow. Sí, no, pero fundamentalmente la cárcel vamos a hablar de eso. Sí, fue la plataforma principal. La prefectura también, porque incluso ayer alguien me recordaba, te tengo que dar las gracias porque mi esposo en una situación fue detenido y entonces tú como prefecto, bueno, son situaciones que de una u otra manera conjugaron la posibilidad de que uno a corta edad se fuera creando también un nombre. En ese recorrer
Yo no era militante de Un Nuevo Tiempo. Recibí la llamada de Manuel Rosales sin conocerlo, pero él me conocía a mí, me había estudiado, porque para todos no es un secreto que Manuel Rosales es un zorro de la política, es un observador, hombre, ¿verdad? un observador, es un hombre que conoce de política, y era la estocada como para tener al lado una persona que de una u otra manera estaba fuera del contexto ideológico y fuera del contexto político. Porque a la final era un contexto que hasta ese momento se manejaba perdón, dentro del esquema institucional. Cárcel, Onidex, secretario privado del comandante Arias, que de una u otra manera él estaba también como aislado de la política e inmerso dentro de lo que es la concepción de construir un Estado, de crear condiciones para que el Estado Zulia, y en función de su personalidad y de la fuerza que tenía en ese momento Arias Cárdenas como militar y como hombre. El 4F. El 4F estaba identificado como el 4F, pero todavía tampoco el movimiento, el movimiento Quinta República se había construido de la manera como hoy, como después fue, como se construyó y como está en este momento la plataforma política. Bueno, ¿y en qué momento se produjo tu ruptura con Manuel Rosales? Sí. ¿En qué momento decides apartarte? Digo políticamente. Sí, pero cuando el presidente Chávez, nuestro presidente Chávez, coloca sobre la mesa las leyes habilitantes, las famosas leyes habilitantes, entonces observé que primero se produce la traición de Michelena, vicepresidente para ese entonces. Luis Michelena. Luis Michelena. Con Luis Michelena se cae en una serie de como el dominó, ¿no? De personajes, y entre ellos Rosales, que tenía muy buenas relaciones con el presidente Chávez, el gigante, nuestro presidente eterno, tenía muy buenas relaciones, muy buenas, de verdad. Recuerdo que viajábamos al sur del lago, en el avión le puso una serie de proyectos, más de 100 proyectos para el Zulia. El presidente se los aprobó. A Manuel. A Manuel, sí. Las relaciones eran mejores las relaciones del presidente Chávez con Manuel que conmigo, ¿no? Parece, aunque yo lo conocía al presidente Chávez desde mucho antes, desde cuando él casi salió de la cárcel. Desde allí empecé a tener relaciones con él. Pero evidentemente que la política conllevaba eso, a tener relaciones con el gobernador en primera instancia. En ese momento Rosales, al igual que Michelena, y con Michelena rechazan las leyes habilitantes. Pero yo no. Yo estaba de acuerdo con el presidente Chávez con relación a las leyes habilitantes. Manuel Rosales hace una actividad en el Maruma, en el Palacio de Convenciones, y yo no asisto. Con toda la dirigencia del Estado Zulia, y mi puesto era al lado de Rosales. Yo no me presenté. Yo me fui para Miraflores, y en Miraflores tuve una conversación con el presidente Chávez, con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y le dije, no estoy de acuerdo con que rechacen las leyes habilitantes, se pongan en una posición fuerte y dura en contra de esas leyes, y evidentemente yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo con la situación que se está presentando en este momento. Era un momento de traiciones, era un momento difícil, ya empezaba el resquebrajamiento político, la paz y la tranquilidad política en función de los intereses. Ya a Michelena se le había caído la máscara, el famoso padre, mi padre, como le decía el presidente Chávez, y empezaron a dividirse los grupos, a crearse fracciones dentro del movimiento Quinta República. Es decir, que no hubo nunca una razón personal entre tú y Manuel Rosales. Fueron razones políticas. Sí, fueron las que te distanciaron. Para ese momento, la gente recordaba que mientras el gobernador
trabajaba una parte de la autopista, tú trabajabas la otra, la alcaldía hacía una cosa, la gobernación otra. Y a veces coincidíamos en la misma obra y era un conflicto que incluso conllevaba a tener por un lado la policía regional y por el otro lado la policía municipal como parte de casi de un enfrentamiento por una calle, quizás la calle Don Bosco, San Bartolo, cualquier cosa, San Jacinto. Bueno, pero ese episodio quedó en la memoria de los maravinos, de cómo un gobernante de un partido y un gobernante de otro partido podían entenderse en favor de la ciudad. Ese momento no regresó. Ese momento está en el imaginario. Bueno, sí. Finalmente hay otro episodio para que al retorno entremos en algunas materias. Hay un momento político que particularmente yo recuerdo. Y fue aquel momento en el que el entonces presidente Hugo Chávez, en un acto aquí en Maracaibo, no recuerdo exactamente dónde. ¿En la Plaza de Toros, será? No, no el acto de la Plaza de Toros. Fue el acto, ese es otro, de ese acto hablaremos después. Fue el acto en donde Chávez te pide ser candidato a gobernador y tú le dices que no. ¿Le dices que no a un Hugo Chávez en la cumbre del poder? Yo quedé estupefacto. Giancarlo dijo que no, pase a la sala de redacción, no había Twitter para esa época, pero dije mañana lo comento en el programa. Fue aquel momento donde le dijiste que no a Hugo Chávez. ¿Por qué le dijiste que no? Bueno, contesta porque iba a complementar. Hay dos zulianos que dijeron no a la candidatura a la gobernación y después quisieron ser y no pudieron. Pero dime por qué le dijiste que no a Chávez en aquel momento. Sí, le dije que no. No te puedo negar que se molestó, evidentemente. Pero le tuve que explicar detalladamente cómo era la idiosincrasia de los zulianos y específicamente de los maravinos. O sea, yo tenía un periodo de alcalde. Estaba apenas empezando. Jojotico. Y también las obras. Y entonces le expliqué al presidente que nosotros somos particulares y que tenía que entender que hacer un paso como ese era un paso de traición al pueblo zuliano. Porque el pueblo zuliano nunca iba a entender cómo una persona que podía repetir en la alcaldía y que tenía obras todavía por hacer en la alcaldía, pase y haga un salto para la gobernación. Y que ese salto me iba a costar el hecho de que pudiera perder las elecciones. Porque él estaba convencido que íbamos a ganar las elecciones a la gobernación. Pero yo estaba convencido de que tenía un compromiso todavía en Maracaibo, que tenía que terminar una obra en Maracaibo, que tenía que seguir construyendo en Maracaibo, que todavía en Maracaibo le faltaba mucho por hacer. Tanto es así que la historia me dio la razón. Copa América, seguimos construyendo, seguimos trabajando. El presidente, me convertí en una entrada para el presidente, ya que tenía un gobernador de oposición que después me lo reconoció en Mara, que él podía verdaderamente contar conmigo para poder entrar en el estado Zulia. Lo dijo en un acto en Mara, creo que por una obra de un acueducto muy importante. Y bueno, él entendió y salió la candidatura del general Gutiérrez. Del general Gutiérrez, sí. Sí. Gutiérrez. Bueno, aquel insulto de Chávez a Manuel Rosales terminó siendo contraproducente al resultado electoral que sobrevino después. ¿Fue un error? ¿Tú qué opinas? Me lo contestas al retorno. Vamos a la pausa y al retorno continuamos conversando con Giancarlo Di Martino, exalcalde de la ciudad de Maracaibo, cónsul de Venezuela en Milán. Ya venimos.
Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas. Hoy con el ex alcalde de Maracaibo y cónsul de Milán, de Venezuela en Milán, Giancarlo Di Martino. Me enredo mucho con tu segundo apellido, así que lo obviaré para dinámica del programa. Pero me gusta usar los dos apellidos porque las madres bastantes que luchan por nosotros y bueno, suelo hacer ese reconocimiento. Fue un error haber insultado de esa manera a Manuel Rosales, presidente Chávez, lo digo por todo lo que pasó después, ¿no? Ahora es fácil mirarlo hacia atrás. Sí. Muchos aplaudieron, pero allí se inaugura un estilo de política de insultos que nada le sirvió, en nada, pienso yo, nada le sirvió al país. Sí, bueno, Rafael, hoy por hoy, después del tiempo que pasó, y en el momento que pasa, en el momento de las elecciones, nos damos cuenta que verdaderamente hubo otro factor que tuvo mayor repercusión. Claro. Pero la historia fue la siguiente. Nosotros, llega el presidente Hugo Rafael Chávez Frías al aeropuerto, nos montamos en el carro, Andrés Izarra está adelante, el presidente atrás, yo al lado de él. Él recibe una llamada del presidente Chávez. Esto es primicia. Y entre las llamadas que recibe, le hace un comentario de que tiene información de que Manuel Rosales está gestando una situación de inestabilidad y alguien de inteligencia le dice al presidente una serie de cosas que tienen que ver con inestabilidad, anarquía y todo lo demás. El presidente Chávez se molesta y consulta a Andrés y me consulta a mí de cómo tenía que desarrollar el discurso en base a eso. Yo le digo, bueno, presidente, usted es el que sabe, o sea, depende de cómo se sienta, porque al fin y al cabo uno cree que es protagonista porque usted me viene a apoyar, pero el protagonista es usted, porque el pueblo lo quiere ver a usted. Y Andrés le dijo lo mismo. Andrés Izarra en ese momento le dijo que tenía que ser fuerte, pero, o sea, no hablamos de el tipo de discurso. Da el discurso, se hacen las mediciones después del discurso, y si hay un elemento en donde evidentemente un pequeño elemento que de una u otra manera pudo afectar. Pero el elemento fundamental, porque en el 2008 ganamos 17 alcaldías, o 16, si mal no recuerdo, fue la posición que asumió y que hoy se ratifica, la de Henry Ramírez. Henry Ramírez, evidentemente, que tenía que le habíamos dado el control de Maracaibo, como a Omar Prieto, San Francisco, y así sucesivamente, cada uno de los alcaldes del chavismo tenían que hacer su trabajo. Mientras yo hacía el recorrido como candidato. Henry Ramírez no hizo el trabajo político eficiente. Henry Ramírez no, bueno, hay muchas teorías con relación a eso. Por el tipo de programa no lo voy a decir, porque evidentemente va desde situaciones que tienen que ver con traición y todo lo demás, pero hoy sabemos, hoy lo vemos y lo hemos visto muchas veces, cómo va cambiando va cambiando de piel y se va transformando de acuerdo a la situación. Yo creo que él ya está, nosotros pensamos después de las elecciones y después de medir la situación, cómo se ganan 16 alcaldías y se pierde catastróficamente en Maracaibo. Primero abandonó las mesas a las 2 de la tarde, Eso nos produjo, porque uno tiene salas situacionales, las salas situacionales están manejadas por técnicos, los técnicos no fallan. Nosotros a las 2 de la tarde estábamos ganando prácticamente las 17 alcaldías y estábamos ganando Maracaibo. Pero cuando él se levanta de la mesa y retira a los testigos de la mesa, ahí hicieron
hicieron esguazo. Verdaderamente Henry Ramírez fue el elemento que tumbó el castillo y las posibilidades, el castillo que habíamos construido con mucho esfuerzo, y su traición nos llevó a perder las elecciones en Maracaibo. Fíjate bien que Arias Cárdenas pierde Maracaibo, gana, y esa fue una recomendación de Arias, que no abandonara a los municipios. Nosotros, por ejemplo, fuimos a Padilla, fuimos casi 3 veces. ¿Y cuántos votos hay en Padilla, Rafael? Claro, claro. Pero fuimos 3 veces. Hay un corredor vial, los técnicos Sí, electorales saben ese corredor lo muchísimo, recorrimos. Sí, pero, muchísimo de eso. sí, pero en Padilla teníamos el corazón puesto en Mara, en Páez, teníamos el corazón puesto, pero teníamos el corazón y la voluntad y la fuerza para el corredor electoral, incluyendo Maracaibo. Pero en Maracaibo no percibíamos nosotros, en medio de la campaña, que estaba como jefe de campaña Jacqueline Faría, él le comenta a Jacqueline Faría que quería renunciar. Jacqueline Faría, Rafael Ramírez. Jacqueline Faría inmediatamente. Henry Ramírez quería renunciar. Inmediatamente Jacqueline llama al presidente Chávez. El presidente Chávez lo manda a llamar para tener una conversación. La conversación fue una conversación que para mí fue extraordinaria. El presidente Chávez le contó, mira, Henry, yo pasé por un desierto. Cuando yo me lancé, yo estaba en el 2%. Irene Sáenz estaba en el 33%. No. Así que no pierdas las esperanzas. No te dejes llevar. David contra Goliat, no te dejes llevar. Eso le entró por aquí y le salió por aquí. Porque con una conversación como esa, uno se inspira. Más con el personaje, ¿no? No aceptó quedarse. Yo no tuve el olfato para poder entender en qué andaba, porque yo decía, por cuestiones de orgullo, si no será ahora, será más adelante. Ni fue en ese momento, ni fue más adelante, porque el pueblo sí percibió la traición. El pueblo ya olfateaba que algo estaba mal. Y bueno, los resultados fueron los resultados. Tú te levantas de las mesas, quitas tus testigos y dejas los testigos de un nuevo tiempo. Deja los testigos de Acción Democrática, deja los testigos de la oposición y evidentemente que ahí se puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa se puede hacer. Pueden votar los muertos, pueden votar 5 veces una misma persona. ¿Por qué? Porque los testigos son de la oposición. ¿Cancelaste en tu vida política volver a aspirar a la gobernación? Bueno, tú sabes que yo soy un militante de un partido. Y el militante del partido, Rafael, está sometido a las decisiones del partido. Evidentemente que, de acuerdo a lo que decida el presidente Nicolás Maduro y decida el partido en Caracas, la dirección nacional, en base a una serie de... Eso no es que uno se le ocurre que sea Di Martino, en base a los análisis, en base a la situación, en base a los estudios de opinión, en base a lo que se necesite para el momento, qué se necesita en el momento, qué tipo de personaje, qué tipo de persona se necesita para poder ganar ese espacio. Evidentemente que si las condiciones se dan, estaremos allí. Pero primero, Rafael, es 2024. Claro. Y lo quiero dejar claro porque si no después se produce una serie de comentarios y que ya pasó. Primero es el presidente Nicolás Maduro. 2024 tenemos que trabajar por el presidente Nicolás Maduro Moro. Sin duda que primero es la elección presidencial, pero el Partido Socialista Unido viene de una derrota regional y le toca ahora la tarea de la elección presidencial. ¿Cómo sientes tú al PSV en el Zulia? ¿Quién es el líder del PSV en el Zulia que va a responder por la victoria o derrota electoral de Nicolás Maduro en este año? Bueno, en este año electoral, pero no me lo contestas, que me hace seña que debemos ir a una pausa. Rápidamente y regresamos a 8 columnas. Giancarlo Di Martino, ¿usted está aquí o usted regresa a Italia? Tampoco me lo contesta, al retorno, ya venimos.
Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas. Bueno, había solicitado un cafecito aquí al señor Di Martino y me han dado una jarra de café, un balde de café, así que no me voy a quejar. Espero que esta noche puedas dormir. Dios mío, ojalá. Bueno, continuamos rápidamente. ¿Quién es el jefe del partido PSV en el Zulia? Ha tenido, le preguntaba, porque el PSV viene de la derrota de las elecciones del 21, y bueno, ha tenido a Jacqueline Faría, vicepresidencia, ahorita está Francisco Amenacho. el señor Francisco Mena, que por cierto, acaban de designar en una comisión o ratificar en una comisión parlamentaria, tiene que ver con el tema de la seguridad y defensa de la nación. Sí. Pero, figura zuliana, ¿quién es el jefe del partido en el? ¿Quién va a responder por el triunfo de Nicolás Maduro o por la derrota de Nicolás Maduro en el estado Zulia? El gobernador ha prometido que perderá las elecciones presidenciales, obviamente, es su adversario. El gobernador Manuel Rosales. Sí, en un discurso en la plaza de la Basílica ha dicho que ha dicho el gobernador Rosales que el presidente Maduro perderá las elecciones presidenciales de este año. Bueno, Aquí. hasta donde nosotros sabemos, el contrincante será Manuel Rosales. Primicia. Un momento, se ha generado un titular informativo. Pase a la sala de redacción. ¿Qué estás diciendo? Repítelo o te escuché mal. Bueno, Manuel Rosales será candidato presidencial de la oposición. María Corina Machado no va. Pero no fue lo que dijiste. Pero ya va. Ajá. María Corina Machado no va para las elecciones, está inhabilitada. Pero se supone que los diálogos Barbados, ese acuerdo No. puede llevar a una Rafael, habilitación de la señora Machado. Rafael, te lo digo con toda la certeza del mundo, no te vistas que no va. María Corina Machado no está inhabilitada y no hay posibilidades de que su inhabilitación pueda quitársela, porque no hay posibilidades. Pero No hay Giancarlo, posibilidades. pero tú estás de acuerdo con esta figura de las inhabilitaciones. María Corina Machado participó en unas primarias, el pueblo participó. Sí. Sean 100.000, sean 2 millones, sean 3 millones, hay un pueblo que la quiere como candidata presidencial. Sí, lo que pasa es que los acontecimientos que se produjeron a partir de 2014, 2015, evidentemente todavía está en el corazón del pueblo. Uno pregunta y cuando uno ve el país, que no solamente es Venezuela, Sí. La crisis es mundial, y ve las situaciones en que estamos, el bloqueo y lo que ocurrió antes del bloqueo, que tuvo que ver con las guarimbas y que hay que tomar, o hay autoridad o hay anarquía. Bueno, O sea, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Claro. Aquí todo el liderazgo político tiene en algún momento algún cable pelado, pero eso no lo inhabilita para la carrera presidencial. Bueno, hasta ahora, en función de los acontecimientos que se produjeron y que trajeron consecuencias, en ese momento María Corina Machado evidentemente no se asomaba como candidata o no era, o sea, no se hizo porque se pensaba. Nosotros no tenemos tampoco la varita mágica para decir que 2 millones votaron o votaron o que la situación que se produjo en las internas de la oposición fueron las más idóneas o las más exactas o se produjo dentro de un contexto legítimo. Así que evidentemente hay una sanción que no se produjo en el 2022. En todo caso habrá que esperar la sentencia del TCJ, ¿verdad? Sí, pero evidentemente que esa sanción está allí y seguirá allí. Yo creo que ¿O tú sabes algo? ¿Ah? ¿O tú sabes algo? No, es que Rafael, es que lo que se produjo, si lo analizamos,
en el contexto de los acontecimientos en el momento, y que incluso participó en un bloqueo económico, social, que nos mantiene en una situación verdaderamente bueno, Giancarlo, limitada. Forma parte de toda esta dinámica política. ¿Por qué se te vino a la mente Manuel Rosales, candidato presidencial? Bueno, yo creo que es el único personaje de la oposición que podría ser el candidato. El único personaje de la oposición política venezolana que podría ser candidato presidencial. Así que la gobernación... Dame un argumento para eso. Es decir, ¿por qué Manuel Rosales sería el único personaje de la oposición que pudiera ser candidato presidencial? Bueno, porque ya lo hizo una vez. Lo hizo. Y evidentemente que frente al comandante Hugo Rafael Chávez Frías no quedó mal parado. Porque sacó unos votos importantes y evidentemente que en el Zulia hizo un buen papel, ¿no? Hizo un buen papel. Bueno, Giancarlo, tenemos que hablar otros temas también. Pero, ojo, le pregunté quién era el jefe político del partido. ¿Cómo está el Partido Socialista Unido de Venezuela para enfrentar la tarea de una elección presidencial en el estado Zulia? ¿Quién es el jefe? ¿Quién va a responder? ¿Cómo encuentras tú al PSV? No, muy sólido, Rafael. Tengo que decirlo con toda sinceridad. Nosotros desde hace mucho tiempo, y eso fue una gran mortificación para el presidente Chávez, y cosa que pudo superar el presidente Nicolás Maduro, era el sectarismo, las divisiones, las intrigas. Pero hoy por hoy, quizás por esa purificación que se dio en el partido, hoy tenemos un partido sólido, un Partido Socialista Unido de Venezuela sólido, con una dirigencia importante. Después de Francisco Ameliach tenemos un hombre extraordinario como Luis Caldera, un líder importante, un hombre sano espiritualmente, mentalmente, con una capacidad extraordinaria de trabajo, con unas obras que están presentes allí, y tenemos otros tantos dirigentes que han hecho obras importantes. Por ejemplo, yo estuve visitando no solamente el Pachencho. ¿Cómo viste el Pachencho? Muy bien, tengo que decirlo, muy bien. Pero vi mejor, Rafael, Niños Cantores. Ah, okay. Lo vi extraordinario. Un colegio para niños pobres, un comedor para niños y niñas pobres, 3 canchas deportivas, comedor, restaurante, o sea, vi una cosa extraordinaria, bella. La última vez que vi algo así fue cuando visité las instalaciones de River Plate en Argentina, Boca Juniors, y te digo que en el caso de Fidel Madroñero ha hecho un trabajo también importante, en el Pachencho, en las canchas de Raúl Leoni, y quedé muy impresionado. Y bueno, y vi y pude palpar que el partido está unido y que cada uno está haciendo su trabajo. Ya no hay individuos que tienen grupitos, el otro tiene otro grupito, el otro tiene... No, es un tubo donde todos están alineados en función de las funciones, valga el juego de palabras, que tiene. Y cada uno tiene que responder. ¿Por qué? Porque en este momento, quien se desvíe está fuera. Quien se desvíe está fuera del partido. Porque no quien se desvíe de la unidad está fuera. Quien se desvíe de sus funciones o quien no cumpla con sus funciones está fuera del partido. El partido tiene obligaciones en este momento muy importantes. Como te dije, vienen las elecciones presidenciales. Y nosotros, el Zulia siempre ha dado una votación que no es ganadora, pero es importante. Es muy importante. 700.000 votos como elemento fundamental son muy importantes. Llegar a 1 millón sería extraordinario. Pero estadísticamente, como cuando uno dice quién va a ganar, el Milan o la Juventus, Real Madrid o Barcelona, bueno, vamos a las estadísticas. Y en base a eso uno ve. Bueno, pero 700.000 votos, Rafael, siempre lo hemos asegurado como siempre. Ahora, la meta es llegar a 1 millón de votos. Nos faltan 300.000 más. El trabajo que se está haciendo a partir de la comisión presidencial que se nombró el 24 de julio en la Vereda del Lago, donde se nombraron una serie de ministros
y a la cabeza el general Reverol, el ministro Reverol y nuestra querida camarada Jacqueline Farías, ha dado buenos resultados. ¿Cómo crees tú se deben seleccionar los candidatos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela para el proceso del próximo año? Me lo cuentas al retorno, ¿te parece? Vamos a la pausa, cerramos esta conversación con Giancarlo Di Martino. Vamos a meterle un poquito de picantico aquí porque creo que Giancarlo puede ofrecer muchas cosas. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa A Ocho Columnas con el ex alcalde de la ciudad de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, cónsul además de Venezuela en Milán. Bueno, rápidamente algunos temas corticos para que nos dé el tiempo. Quiero tu posición en torno al tema de la migración venezolana por el mundo. ¿Cuántos migrantes están, por ejemplo, en Italia, en Milán? ¿Qué gestiones haces tú en favor de los venezolanos en el exterior? Sí, bueno, hay una cantidad, hay dos tipos de migrantes, ¿no? El migrante, en el caso de Italia y en el caso de otros países, que son ítalo-venezolanos. El primero son aquellos que están jubilados, que quieren terminar en sus pueblos, en sus ciudades donde nacieron, principalmente en el sur de Italia. El segundo es aquel en donde yo te digo, Rafael, vente. El venezolano que le dice al venezolano, vente, que te tengo un trabajito. Y entonces se arranca, ¿no? Ese es el segundo tipo de migrante. Y evidentemente que esto de 20 motiva. Lo que sí he visto que a la final las expectativas de 20 y después cuando llegan es como la expectativa de cuando le dice un novio a una novia que conoció por internet 20 y se va y cuando llega no se cumplen las expectativas. Entonces estamos viendo un fenómeno en el cual, si bien es cierto, hay gente que está saliendo, también es cierto que hay gente que está entrando, regresándose. Específicamente, hay mucha gente que está invirtiendo en el oriente del país. Margarita y todo el oriente del país, en Valencia, en el estado Carabobo, hay gente que está regresándose. Hay muchos, me encuentro con muchos zulianos, específicamente del sur del lago, muchos que se han ido y la situación para ellos es muy difícil. Yo tengo la oportunidad todas las mañanas de hablar con ellos, de sentarme, porque yo soy un cónsul, yo no soy diplomático, yo soy político. He tenido que entrar y subsumirme en la diplomacia, que es una carrera muy difícil, muy, muy difícil. Y más cuando se es político. Entonces converso mucho con ellos. Y como lo decía mi hija acá, que se graduó en La Sabana y muchas de sus compañeras se fueron para Estados Unidos, muchos venezolanos están haciendo médicos y ingenieros, están haciendo trabajos que son totalmente opuestos, incompatibles, ¿no? Allí en Italia se llama badante, o sea, cuidadoras de ancianos, que por cierto pagan muy bien, pagan muy bien. En Milano, una persona que cuida a una anciana, un anciano, está por encima de los 3.000 euros, ¿no? Y evidentemente que con eso puede ayudar a la familia. Sí. Giancarlo, este próximo 4 de febrero se cumplen 25 años del arribo de la Revolución Bolivariana. Los números de la economía, según algunos especialistas, es catastrófico. Una inflación, bueno, cerca del 200%. El Banco Central habla de 189, otros economistas en 200. La dolarización de isofacto que tenemos, una cosa que el trabajador gana en bolívares y tiene que consumir en dólares, todo un conjunto de factores que preocupan y siguen preocupando. Para el momento en que tú y yo estamos hablando, el presidente está transmitiendo su mensaje anual a la Asamblea Nacional.
desconozco si en este momento hay algún anuncio específico, pero ¿qué balance hace un dirigente como tú sobre esto? Los números al momento de llegar Chávez a la presidencia son muy diferentes al 2023. Entonces, ¿cuál es el balance y el análisis de Giancarlo Di Martino? Mira, Rafael, te lo voy a decir con toda la simplicidad y con toda la vivencia del caso. Yo, en Italia, a raíz del bloqueo, tengo mis cuentas bloqueadas. Yo, a raíz del bloqueo, no puedo recibir valija diplomática en Europa, porque Europa no nos permite, y nos lo dicen así, que yo quisiera mandar la valija diplomática por una empresa, bueno, no le vamos a hacer propaganda a la empresa, por una empresa importante no la puedo enviar. Tengo que enviar a un funcionario de Italia para Venezuela. Nuestros sueldos, no lo puedo negar, tienen un atraso inmenso, pero no es porque no hay dinero, sino que evidentemente al tener las cuentas cerradas tenemos que viajar, por ejemplo, a buscar valija diplomática cuando llega a Turquía, Serbia. Es todo un proceso. En pocas palabras, Rafael, el bloqueo nos ha afectado. El bloqueo económico ha tenido una repercusión muy grande y ha traído como Pero consecuencia... el país tuvo mucho... la economía venezolana se complicó mucho antes de las sanciones. Bueno, es porque también transitamos un momento de anarquía, de un enfrentamiento verdaderamente que parecía una guerra civil. Con una guerra civil la gente se escapa, se va, pierde la esperanza, porque la esperanza es el factor fundamental para que la gente regrese. Sin embargo, Rafael, yo recorro Maracaibo y cada día estoy viendo, tú que estás aquí, restaurantes nuevos que se abren, restaurantes, sitios que se están abriendo, poco a poco, ¿no? Pareciera que quisiera... Bueno, el alcalde dice que hay un 40% más de recolección de basura, por ejemplo, etcétera. Tiene razón, tiene razón. El alcalde tiene razón y tendría más razón si diera los números de las empresas que se están abriendo. Ahora, la industria, aquí tenemos un empresario que fabrica pintura. Él tuvo una crisis porque el bloqueo no le permitía la materia prima. Por tal motivo, su empresa no pudo en un momento determinado, antes y después de la pandemia, que por cierto es otro elemento que en todo el mundo perjudicó, no pudo producir sus pinturas, desarrollar su industria, porque la materia prima no podía entrar al país. Pero te voy a decir otra cosa, Rafael. La crisis es mundial. La inflación, por ejemplo, en Italia es galopante. Es galopante, es una inflación, los sueldos se mantienen en 1.200 euros, el sueldo mínimo, y el gobierno te quita el 40% de ese sueldo para reinvertirlo en lo que se llama la jubilación. Entonces, de 1.200 quedas en 800, la mayoría de las personas no tienen casa propia. Lorena, que fue cónsul en Milán, sabe que el alquiler es muy alto, no es porque sea Milán, en Italia, en Francia, en España, donde hay muchos venezolanos, y evidentemente hay que tener 2 trabajos para poder sobrevivir. Ahora, el que regresa, Rafael, el que regresa, y regresa con un background, con experiencia, con ese deseo de quedarse, logra objetivos. Es un proceso que va a ser lento, un proceso que evidentemente nos ayudó a madurar, porque acuérdate que nosotros vivimos también de un pasado en que nosotros dos nos acordamos, no por la edad, sino por la memoria. Así es. Dame 2, Claro. dame 3. Dame 3, dame 2. Así es. No valoramos lo que teníamos. Y entonces, bueno, todo eso se ha conjugado para traer hoy una situación que evidentemente tenemos que reflexionar, madurar y asumir, asumir. Pero de que esto va a mejorar, de que nosotros vamos a reencontrarnos con una economía, con un país que evidentemente
es el país que nos merecemos, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, Rafael. Ten la esperanza y tengan la esperanza ustedes. Y el que se quiera regresar, regrésese. Porque los que se han regresado han tenido éxito. Bueno, Giancarlo, Rafael, muchísimas gracias. ¿Te gustó el café? Queda, sí, por favor, litros y litros de café. Dejaron sin café esta familia. Por el amor a Jesucristo. Muchísimas gracias. Nos quedan muchísimos temas porque, bueno, los tiempos son así en televisión. Creo que hicimos un repaso sucinto. Gracias por ese TBT que me pareció bien interesante, bien noticioso. Gracias, Rafael. Gracias por estar aquí. Esta es tu casa y saludos a tu hijo que es un éxito total allá en Chile. Está en TNT Sport. TNT Sport, la competencia de ESPN. Así es un futbolero como tú. Sí. No pudimos coincidir para que participara. Pudiéramos haber echado también un partido de futbolito. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todo este gentío pues, que nos dio el apoyo. Identifique usted el camarógrafo. Roberto, el famoso Roberto, que Roberto también parece que se mantuviera en una nevera, está igualito como tú. Así es. Trabajamos juntos en RCTV, imagínate el montón de años que tiene este cristiano. Robert Galicia también. Lorena, que ya tráele una pastillita para la atención. Y bueno, tu bella hija, colega periodista, muchísimas gracias. Sigan con nuestra excelente programación. Será de noticia. Y donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano.